en donde vamos a revisar, vamos a actualizar una información que ya anteriormente habíamos presentado, que tiene que ver precisamente con la ocurrencia de los brotes por COVID-19. Recordando que de manera técnica en la epidemiología denominamos a un brote, ¿sí?, cuando hay dos casos, dos personas, en el sentido estricto de la palabra, que se relacionan entre sí en tiempo, en lugar y en persona. Al mínimo dos casos, ya ahora que tenemos lógicamente COVID-19 como una enfermedad identificada y circulando a nivel nacional, y pueden ser de dos casos hasta todos los casos que en un momento se integren en un brote, 50, 500 o 1000, ¿verdad? Eso depende lógicamente de la magnitud con la que el brote se esté presentando. Y los brotes inician su identificación desde que son probables, así como tenemos casos que en su momento son sospechosos, que tienen que pasar por un proceso para poder confirmarlos, los brotes igualmente, pero no se espera uno a solamente tener casos confirmados integrando un brote. Desde que una persona presenta enfermedad respiratoria viral, sea leve o sea grave, y se asocia en tiempo, en lugar y en persona con otra persona que tiene enfermedad respiratoria viral, entonces desde ahí se clasifica como un probable brote y se inicia no solo la atención, sino también el seguimiento para ver si realmente es por COVID. Hasta el momento son 2.849 los brotes que se han clasificado como probables precisamente de enfermedad respiratoria viral. Y la herramienta que se utiliza para notificarlo se llama Notimed, así como el SISBER, el Sistema de Vigilancia de la Enfermedad Respiratoria, es la herramienta informática en donde se notifican todos los casos sospechosos de COVID-19. Notimed, por sus siglas, notificación inmediata, es otro sistema, no es exclusivo de COVID-19, se utiliza de hecho para la notificación pues de cualquier brote sospechoso o confirmado de cualquier enfermedad que en este momento está bajo vigilancia epidemiológica en México, pero a través entonces de esta herramienta es que también podemos recibir la información de los brotes de COVID-19. Entonces decíamos, de estos 2.849 son aquellos que por lo menos integraron casos sospechosos, y bueno, podemos ver su distribución en función de la cantidad de brotes notificados para cada una de las entidades federativas. Podemos ver mucha actividad en algunas entidades, como es Hidalgo con 755, Querétaro con 424 y Chihuahua con 228, y luego la cantidad de brotes notificados pues bueno, va disminuyendo hasta llegar al estado de Campeche con solo uno. Y esto lógicamente hay que interpretarlo teniendo en cuenta que la cantidad de brotes que se notifican al Notimed puede estar lógicamente directamente relacionada con la existencia de los mismos, es decir, mientras más brotes tenga, pues más brotes puedo tener notificados en el sistema. Pero en ese marco no debemos tampoco de olvidar que precisamente el poder encontrar un brote en Notimed depende de la notificación, por lo tanto entonces también está inmersa la actividad que la entidad federativa está teniendo. Si la entidad está activamente identificando, clasificando y notificando sus brotes, pues entonces vamos a tener buena información, y en algunas entidades, a lo mejor en las áreas del medio, podríamos tener actividades en entidades que no necesariamente tienen más brotes que otra entidad, sino que representen que están llevando a cabo una vigilancia, digamos, más óptima, más eficiente, en donde están identificando los mismos y los están notificando. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahora nos vamos a quedar solamente con el grupo en donde sí se confirma ya o se habla de que tenemos casos de COVID-19 involucrados en el brote, es decir, ya con el seguimiento del brote y por lo tanto con la identificación y confirmación de sus casos, bastaría con confirmar una persona a COVID-19 y hacer las asociaciones epidemiológicas para decir entonces que un brote sospechoso pasa ya a ser un brote por COVID-19. Lógicamente, si identificamos más casos involucrados, el brote queda confirmado. Y eso ha sucedido entonces en el 93% de los brotes sospechosos, es decir, 2.746 ya se conforman ahora como los brotes probables, en donde al menos se identificaron casos de COVID-19 involucrados. Y bueno, también tenemos aquí la distribución
para cada una de las entidades federativas. Continúa Hidalgo con 733, Querétaro con 420, Chihuahua con 226, y de ahí va disminuyendo la magnitud para cada una de las entidades. Campeche, el brote sospechoso que tenía, a su vez también es un brote ya más probable de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí lo que vamos a ver es que todas las instituciones en su momento participan en la identificación y en la notificación de los brotes. Podemos ver claramente que las mayores unidades que en su momento han identificado y notificado brotes pertenecen a la Secretaría de Salud. Estamos hablando de los servicios de salud estatales de las 32 entidades federativas, sobre todo por la acción comunitaria que las jurisdicciones sanitarias que dependen de estas secretarías de salud estatales realizan, y esa es una de las razones por las cuales identifican la mayoría de los brotes. Pero vemos también cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, la SEDENA y otras instituciones en este grupo de 33 también contribuyen a identificar y notificar los brotes. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ver a los 2.746 brotes distribuidos también por semana epidemiológica, en la cual se identificaron como tal, en la cual las personas que en su momento se congregan en estos brotes, pues iniciaron con signos y síntomas. Y entonces eso también nos permite ver un poco el comportamiento de cómo se están dando estos brotes. No nos permite ver directamente la magnitud. Recordemos que un brote puede estar solamente conformado por 3, 5 o 10 personas, puede estar conformado por 100 o 200 personas, pero lo que sí graficamos aquí es que al menos ocurrió un brote como tal y por lo tanto para cada una de las semanas. Y vemos para fines prácticos una meseta que inició desde la semana 21 con la transmisión también importante de la epidemia en México, y desde esa semana prácticamente se han venido presentando una ligera tendencia, digamos, descendente desde que llegamos a estos primeros picos importantes en las semanas 19 y 20, algunas caídas que tenemos en las últimas semanas, pero dado que los casos se siguen confirmando, recordemos que siempre las últimas semanas debemos de verlas con cautela, en la medida que una vez que se van confirmando los casos o se van integrando por efectos de la notificación más personas, estos números nuevamente pueden volver a los niveles que estábamos viendo en semanas previas. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos los 2.746 brotes, ahora distribuidos por el sitio de ocurrencia. Esto de alguna manera es importante porque más allá de cómo se está presentando, digamos, la transmisión a nivel nacional, sabemos que es un mecanismo, conocemos todos el mecanismo, lo hemos explicado en muchas ocasiones, pero el hecho de identificar que estos casos a su vez están en su momento integrados en un brote y cuántos de estos tipos de brotes por sitio de ocurrencia estamos teniendo, nos da una idea y nos genera hipótesis de en qué lugares, precisamente en qué sitios es donde estamos teniendo la mayor transmisión, porque al decir que tenemos brotes quiere decir que hay un número de personas involucradas y por lo tanto son sitios o lugares en donde se está eficientizando la transmisión de la enfermedad. Y podemos ver que prácticamente a la cabeza, con muy poca diferencia, tenemos los brotes comunitarios y los brotes intrafamiliares. Ya hay muchos artículos, mucha bibliografía que en su momento ha identificado que el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto COVID-19 es una enfermedad que se transmite de manera bastante eficiente y muy rápida dentro de los domicilios. Cuando una persona del núcleo familiar tiene la enfermedad, es bastante posible, es bastante probable que en su momento transmita el virus a la esposa, al cónyuge, a los hijos, a los abuelos, a los padres, es decir, a las personas que viven en el mismo domicilio. Y aquí precisamente podemos ver que los brotes intrafamiliares junto con precisamente los comunitarios, que son estas actividades que se pueden realizar en los espacios públicos dentro de la comunidad, son los que han representado
la mayor cantidad en relación a todos los brotes identificados. Lo siguen en número el intrahospitalario y el laboral, y sabemos también que en los lugares o en las áreas de trabajo es donde podemos tener también una importante interacción, y que si no aplicamos las medidas preventivas también en nuestros espacios de trabajo, tanto como la sana distancia, el uso del cubrebocas, si estamos sobre todo en ambientes en donde estamos con varias personas laborando, el lavado de manos continuo, pues vamos a tener transmisión entre los trabajadores y por lo tanto tenemos la presencia de brotes. Los hospitales lógicamente concentran a las personas que en su momento tienen la enfermedad, y esto también en su momento puede contribuir al contagio entre las personas que están al interior de estas áreas. Ya con mucha menor magnitud evidente en los gráficos y en los números, tenemos sitios como son las cárceles, los asilos, todavía con menor frecuencia los albergues, las guarderías. Por ahí salen algunos navíos que fueron a principios de la epidemia cuando se identificaron estos brotes, y a lo mejor se identifican también 3 conventos. Como podemos ver, pues son áreas lógicamente en donde las personas mantienen una interrelación, están, digamos, en un número importante concentradas, llevando a cabo actividades conjuntas, y lógicamente pues esto favorece a la transmisión de la enfermedad. En las siguientes diapositivas vamos a enfocar un poco el tema precisamente de los brotes en cárceles. Esto es importante mencionarlo porque, dado que son personas privadas de su libertad, hay acciones preventivas y acciones de control que en su momento deben ser específicamente puestas en prácticas al interior de este tipo de lugares. Comentarles que hay un comité interinstitucional que todas las semanas se reúne. Esto es precisamente en el marco del Comando Centralizado COVID Federal, y en ese comité está conformado por todas aquellas dependencias e instituciones del gobierno que participan de alguna manera en las actividades de las cárceles, tanto ceferesos como cerezos. Y lógicamente están monitoreando a través de la información que el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ofrece, pues se está monitoreando permanentemente qué es lo que está ocurriendo al interior de las mismas, y tomando precisamente acciones tanto para prevenir como en su momento para controlar cuando hay un brote ya activo. Y aquí, bueno, podemos ver un poco la distribución de esos 52 brotes probables que comentábamos en la distribución por sitios. Aquí tenemos las entidades en donde estos se han presentado, están lógicamente graficadas también en el color más rojo más intenso, las entidades donde se han presentado, y bueno, podemos ver así como hay una dispersión de la epidemia en todo el país, pues prácticamente también hay a través de esto la posibilidad de que estos brotes ocurran en muchas de las entidades federativas en todo el territorio nacional. En la siguiente diapositiva, también enfocada a los brotes en cárceles, podemos ver cómo se han estado presentando estos en cada una de las semanas epidemiológicas, este grupo de 52 brotes. Veíamos ya una tendencia descendente importante que se daba desde la semana 24 hasta la semana 40, se volvió a tener en la semana 43 5 brotes a nivel nacional, y posterior a esta o en las últimas 3 semanas se ha presentado solamente un brote, ¿no? Y esto lógicamente es también pues un resultado de las medidas preventivas que se han estado tomando en estos comités interinstitucionales, y que además han estado siendo aplicadas en este tipo de establecimientos. Veamos la siguiente, volvemos a la totalidad de los brotes, y aquí enfocamos a las personas que en su momento han estado relacionadas a estos brotes. Partimos primero también de los brotes probables. Distribución por edad y sexo, han sido 38.457 las personas involucradas en los brotes, el 53% han sido hombres, prácticamente no ha habido una diferencia importante entre hombres y mujeres, pero donde sí notamos una mayor concentración de las personas involucradas en un brote son precisamente en las edades que están activamente laborando, ¿no? Vemos entre los 25 y 44, y luego sigue de 45 a 64, son las personas que están precisamente en actividad laboral importante, que se están movilizando para poder llevar a cabo estas actividades de diferentes
índoles, y entonces esto lógicamente incrementa el riesgo, y lo vemos aquí ya en su expresión, de contagiarse y poder en su momento sufrir la enfermedad, y además estar integrado en un ambiente que genera entonces un brote, y estamos viéndolo justo en la distribución. Y bueno, las gráficas o las barras que nos separan a hombres y mujeres vemos que prácticamente son similares en la mayoría de los grupos, al igual que en el total. La siguiente sería la última diapositiva, y aquí vamos a ver ya las personas integradas en brotes que son casos ahora sí confirmados de COVID-19, es decir, ya tuvieron ahora sí una clasificación final, se confirman como COVID-19 y son 24.410, y pues bueno, podemos también verlas distribuidas por cada una de las entidades federativas en donde se encontraban y que además estaban integradas en un brote como tal. Bien, esa sería entonces la actualización tanto del